Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, bienvenidos a nuestro miércoles de comunidad, ya nuestro tercer miércoles de la serie del Sermón del Monte. Bienvenidos a los que nos están sintonizando por Facebook, gracias por acompañarnos desde allá, desde sus hogares. Y los que estamos aquí, dense un aplauso, ¿no? Porque pudieron venir en medio de la semana. Qué bueno que pudieron hacer el esfuerzo. Hemos estado hablando acerca del Sermón del Monte en esta serie de miércoles y hemos hablado acerca de temas acerca de amar a los enemigos, confiar en la provisión de Dios, y el día de hoy vamos a hablar acerca de no juzgar a los demás. Aunque suene feo, ¿verdad? Vamos a aprender algunas cosas acerca de no juzgar a los demás, razones por lo cual no hacerlo. ¿Qué significa que seremos medidos con la misma vara que midamos? ¿Han escuchado esa parte en la Biblia? Cuidar la hipocresía, aunque suene feo otra vez, ¿verdad? Palabras que a veces no nos gustan, pero vamos a estudiar ahí en el pasaje cuando Jesús habla acerca de juzgar a los demás. Poniéndonos un poquito en el contexto de qué es lo que vamos a hablar en esta noche. Como les decía, la serie trata acerca del Sermón del Monte y estamos localizados en Mateo. Este libro de Mateo lo escribe con un tono dirigido hacia los judíos. Y lo vamos a ver por qué. Se hacen muchas referencias acerca del Antiguo Testamento y este es uno de los libros donde Jesús menciona mucho la frase, han oído, pero ahora yo digo. Es una frase que a mí me gusta mucho cuando yo leo en la Biblia, me gusta mucho ver cuando Jesús la usa, porque cuando yo leo esta frase en la Biblia, es como que si mis sentidos se abren, porque digo, ¿qué va a decir Jesús aquí? Es como que Jesús diciendo, pongan atención, listos, porque antes habían escuchado algo, ahora desaprende y quiero que cambies esto. Y lo hace mucho en Mateo precisamente porque el pueblo judío venía, obviamente ellos recibieron la ley y tenían unas costumbres y estaban en un estado en el que ya era pura hipocresía, ya las cosas las hacían sin amor. Los fariseos, ustedes saben, han leído. Entonces Jesús menciona mucho esto y vamos a verlo ahí en el desarrollo. ¿Y por qué vamos a hablar acerca de juzgar? Como les decía, Jesús quiere que cambiemos algo, quiere que cambiemos nuestro corazón. Y vámonos rápidamente ahí nos vamos a situar en Mateo capítulo 7 y vamos a leer desde los versículo 1 al 6. De hecho, aunque van a estar en las pantallas, yo les recomendaría, si quieren prender su Biblia o si traen su Biblia o una libreta con que anotar, sáquenlo, anoten, hagan sus comentarios ahí. Yo creo que va a ser muy bueno para que se lo lleven para estudio en sus casas. Y entrando directamente en Mateo 7, versículo 1, capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ya, podríamos cerrar aquí la Biblia y vámonos, ¿verdad? Bueno, la primera frase ya así, directo ahí a la cabeza. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Pero qué quiere decir con esto? Si solo tomamos nosotros este versículo así nada más, lo sacamos de la Biblia, va a ser muy peligroso porque puede perder el verdadero significado de todo lo que Jesús quería explicar en ese pasaje de Mateo 7. Este versículo, de hecho, es uno de los que la gente más usamos cuando escuchamos a alguien que está hablando de otra persona. Entonces, ¿qué decimos? No juzgues porque te van a juzgar igual. Y es un versículo que lo sacamos así muy a ligera. Y si lo leemos así como estás, es correcto, eso es lo que dice, ¿no? Dice, no juzgues para que no seas juzgado. Cuando tú y yo leemos algo fuera del contexto, como les decía, si nosotros sacamos este versículo fuera de su contexto, pierde fuerza lo que estamos diciendo. Por ejemplo, imagínense que les hacen una entrevista a un jugador siempre digo fútbol, bueno, mi deporte. Imagínense que le hacen una entrevista a un jugador de fútbol y al día siguiente aparece el título en los periódicos, yo ya no quiero jugar. Ay, no, todos los aficionados al equipo van a decir, no, nos traicionó, que pecho frío, que nada, que se vaya, no sé qué.
Pero cuando te pones a ver la entrevista completa, el jugador tal vez dijo, yo ya no quiero jugar en otro equipo. A lo mejor quiso decir eso. Eso es lo que sucede cuando tú y yo sacamos solamente una porción y la queremos aplicar. No lo podemos hacer así, es peligroso de hecho. Necesitamos ver todo el contexto, qué es lo que está diciendo, leer todos los pasajes y llegar a una interpretación correcta. Si no, vamos a andar un poquito erraditos. Y me di a la tarea de investigar por ahí unas palabras en su original griego. Y hay unas palabras en este primer versículo que es juzguéis y juzgados. Y esta palabra, juzguéis, en su original griego es la palabra crino. Si lo quieren anotar ahí, no se distraigan mucho con la palabra en sí, sino más bien vamos a aprender acerca del significado. La palabra crino significa, entre muchos otros significados, es separar, distinguir, hacer juicio, condenar, hacer diferencia entre lo correcto e incorrecto. Y la palabra juzgados está dentro también de esta palabra griega, que es crino. Entonces, una vez más, si nos quedamos con solamente este versículo, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? No hagas esta diferencia entre lo bueno y lo correcto porque a ti te van a hacer lo mismo. Y está bien, ¿no? Suena lógico, tiene sentido. La pregunta es, ¿en base a qué tomamos nosotros esa determinación de decir esto es lo correcto y esto es lo incorrecto? ¿Qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro corazón que nos hace decir yo creo que esto es lo correcto? ¿O de qué nos hemos llenado nosotros para decir y llegar a una conclusión de decir esto es lo incorrecto? Acerca de otras personas, más bien. Ahora, Dios nos ha dado un intelecto, Dios nos ha dado un cerebro a todos, Dios nos ha dado una capacidad de poder distinguir, juzgar, que es la palabra que estamos viendo aquí. Dios nos ha dado una capacidad para que tú y yo podamos tener esos momentos en los que nos debemos de detener y juzgar la situación y poder hacer una diferenciación y entonces tomar una decisión. Pero la pregunta sigue estando, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestro estándar para tomar esa decisión, para juzgar? En otras palabras, no seamos injustos con las otras personas. Sin haber investigado todo el contexto, nuevamente la palabra, ¿verdad? Contexto. No podemos emitir un juicio sin haber investigado todo. Seguimos con el versículo 2. Y dice en el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y aquí entra en escena otra palabra más, que en su original griego es un derivado de la palabra que vimos anteriormente, que es crino, y la palabra del original griego es crima. Es un derivado, es parecido, pero juicio es ya la acción. Crino es juzgar, ver la situación y decidir. Y crima es cuando ya tú tomas un juicio, cuando dices, ok, de lo que yo juzgué, la sentencia o el juicio es tal cosa. Eso significa juicio. Entonces, Jesús hace como que un jueguito aquí de estas palabras, juicio, juzgáis, porque vuelve a aparecer juzgáis, seréis juzgados. Y ahora siguen otras palabras. Dice, continúa ahí el verso 2, y con la medida, ¿con qué medís? Os será medido. Una vez más, 3 palabritas. Medida, medís y medido. También estas palabras tienen su significado y lo vamos a verlo. ¿Por qué he hecho énfasis en esto? Porque cada una de esas palabras tienen un significado muy fuerte que Jesús quería dar en ese momento. Por eso nosotros tenemos que estudiarlo de esa manera. Y la primera palabra es medida, que el original griego es metrón. Esta palabra así, literal como está, es literalmente una medida. En este caso es una medida de juicio. De ahí se desprende de hecho la palabra que nosotros conocemos como metro, es una medida. La siguiente palabra dice, y con la medida
con que medís. Esta es otra palabra griega y la palabra es metreo o metreó, no sé cómo se pronuncia, pero esta palabra tiene que ver con determinar el tamaño de algo mediante un estándar. Ahí en la oficina donde tenemos la oportunidad de trabajar, nosotros trabajamos con equipos de medición. Entonces, dentro de todo este mundo de equipos de medición, hay unos equipos que son muy especiales y tienen una alta precisión y mucha exactitud. Estos equipos son denominados equipos patrón o les llaman como un equipo estándar. Lo que hace este equipo de medición es que todos los otros equipos que son normales, por decirlo de alguna manera, los que se usan en el día a día, se tienen que comparar con este equipo patrón o estándar. Si alguno de estos equipos no cumple con la característica, con la exactitud, con la precisión que tiene el equipo estándar, entonces no puede ser usado. Un ejemplo, si el equipo estándar está midiendo 5 de lo que quieran, imagínense ustedes una medida. El equipo estándar está midiendo 5 y yo pongo al lado otro instrumento que está midiendo 2, pues está un poquito errado, ¿no? En cambio, si yo pongo un equipo que está midiendo entre 4.9, entre 5.01, se le llama en el ámbito en el que trabajamos, es una desviación o un pequeño error que puede ser soportable, que puede ser manejable, pero en el mundo físico hay estándares. Entonces, yo me preguntaba, cuando estaba viendo el significado de esta palabra, yo decía, si Dios mide de una manera, ¿por qué nosotros tendríamos que medir de otra? Dios tiene sus estándares. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es paciente. Si Dios tiene esos estándares de medición, nosotros ¿por qué vamos a buscar otra manera de medir a las personas y juzgar? Es una pregunta que puede surgir de esta palabra. Y la última palabra, que es medido, es del original griego antimetreo y significa medir de igual manera o de manera proporcional al que mide. O en otras palabras, se te va a regresar lo mismo que vas a medir, se te va a regresar. Quiero hacerles un ejemplo de esto. A ver, vente Luis, ayúdame. Vente Luis. Sí, por favor. Yo les quiero hacer un ejemplo acerca de esto y aquí tengo bueno, se llama un flexómetro, un equipo ahí de medición. ¿Ok? Yo voy a sacar de aquí 1 metro, bueno, un poquito más mejor. Vamos a sacar 1,5 metros. Entonces, aquí es 1,5 metros, ¿verdad? Por ahí se ve, ¿ok? Entonces yo voy a Luis, 1,5 metros. Señálalo, Luis, ¿dónde está tu 1,5 metros? Y ustedes lo están viendo y pueden decir, ok, Luis mide 1,5 metros de aquí a aquí. Y a mí me van a medir con la misma medida. Entonces, me lo van a poner aquí y yo voy a decir, yo mido 3 metros. ¿Y qué van a decir ustedes? No, o sea, Dios dice, con la misma medida, con esa misma medida, igualititito. Esto no puede ser 3 metros, esto no puede ser menos de 3 metros. Bueno, sí puede, pero dijimos que este es el estándar, ¿verdad? 1,5 metros. Así es Dios con nosotros. Dios dice, esta es la medida. Si tú mides aquí, así, igualitito te van a medir a ti. No hay con que medias tintas, con que menos, más, no. Igualito, lo que tú midas, te van a regresar. Gracias, Luis. Aplauso, Luis. Igualito, la misma medida se te va a regresar. Eso significa esta palabra antimetreo, medido. Entonces, si lo leyéramos de alguna manera, va a ser con la medida, con que tú determinas algo, tú también vas a ser de esa manera también medido o te van a determinar a ti de esa misma manera.
Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Y hasta ahorita es donde vamos, pues seguimos en las mismas, ¿verdad? O sea, Dios dice que no juzguemos y no juzguemos y se acabó. Pero eso no es lo que dice todo el pasaje. Vamos a verlo. No estoy diciendo que vamos a salir de aquí a juzgar a medio mundo, eso no es el mensaje. Pero tampoco Jesús dejó ese mensaje de que ni se les ocurra juzgar. O sea, no es así. Lo vamos a ver más adelante. Una pregunta. ¿Qué tan pronto somos para emitir un juicio? Somos rapidísimos, ¿sí o no? Vemos algo e inmediatamente decimos, no. Yo les quiero contar una anécdota y les voy a abrir mi corazón. Recientemente, hace 3 semanas yo creo que fue, llegó el equipo de Tigres a la ciudad y había un niño que se estaba tomando, un niño con la camiseta de Rayados tomándose fotos con los Tigres. Y resulta que uno de los jugadores no se quiso tomar la foto con él. Bueno, les digo, eso es lo que mencionaba el anuncio, ¿verdad? La noticia, de que no se quiso tomar la foto con el niño rayado. No, yo al día siguiente llegué a la oficina y con los que son Tigres en la oficina, ya ves, te dije, mira este jugador cómo es. Entonces yo tomé un juicio juzgué y tomé un juicio así, pero inmediatamente. Y de volada, así lo solté. Y al siguiente día sale el niño entrevistado ahí. No sé, yo no voy a juzgar si le dijeron que le dijera, no sé. Pero el niño dice, no le diga nada, es que él no me vio. Ay, yo así, híjole. Pero así somos, ¿sí o no? Así somos. Somos muy prontos para juzgar algo. Vemos una situación y decimos, esto es lo que está pasando, esto es lo que le va a pasar. Y eso, así somos, es como si fuera una naturaleza. Dios, como les decía, tiene una medida. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es paciente, tiene amor. ¿Cómo somos nosotros? ¿Vamos a ser duros con las demás personas al momento de juzgar, de ver una situación? Nos sale naturalito. ¿Y dónde nace esto? ¿Dónde se genera esta sensación o deseo o no sé cómo llamarlo? ¿Dónde nace todo esto? En nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Acompáñenme a Eclesiastés 7, 20 al 22. Si lo quieren abrir ahí o si no está en sus pantallas. Vean lo que dice este pasaje. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¡Pum! Nada más con esta frase. Dice, no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y continúa, tampoco apliques, ¿tu qué? Tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. En pocas palabras, dale tranquilo, ¿verdad? No te ganches. Porque tú, ¿qué? Nuevamente dice, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Entonces, cuando tú escuches que alguien te juzgó, alguien te vino a decir algo, tranquilo, ¿verdad? Dice aquí, tranquilo, porque a ti también te ha pasado muchas veces. Con la vara que midas, tú también vas a ser medido. Una vez más, aquí aparece. Qué importantísimo es que ajustemos nuestro corazón, que calibremos nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, que nos alineemos al corazón de Dios. Es importantísimo en este asunto. Hubo un caso en Nueva York, por ahí de 1989, quizás ustedes han escuchado de él, el caso de los 5 de Central Park. Quizás han escuchado recientemente, salió por ahí una serie. Y en este caso hubo una violación a una chica que andaba por ahí corriendo en el Central Park. Y dio la casualidad que en ese momento habían un montón de jóvenes, de muchachos afroamericanos en el Central Park. Y cuando llega la policía, pues a correr, ¿verdad? Todos. Y la policía solamente agarró a los que pudo agarrar. Creo que capturaron, si mal no recuerdo, creo que fueron 20 jóvenes, más o menos. Los agarraron, se los llevaron ahí a la policía. Y
de esos 20 hicieron un filtro más y solo quedaron 5, que es la historia de estos chicos. Eran menores de edad, 4 menores de edad y 1 mayor de edad. El asunto es que ninguno de ellos había cometido ese delito, pero la manera en cómo los juzgaron fue tan así, tan rápido, ni siquiera investigaron nada, o dicen que investigaron. La historia cuenta, o las noticias cuentan, que la misma policía y el mismo fiscal montaron todo, hicieron que los jóvenes declararan, hicieron ahí una serie de situaciones de tal manera que lograron que estos jóvenes que fueran acusados. Pasó el tiempo, de hecho hay por ahí un video de Donald Trump, es un video real, donde él sale mencionándolo, le hacen una entrevista y él dice algo así como que vuelva la pena de muerte a Estados Unidos para que maten a estos muchachos. Una vez más, otra persona, ¿verdad?, haciendo un juicio sin conocer, juzgando y haciendo un juicio. Total, pasó el tiempo y recientemente, por ahí del 2014, capturan a otra persona por otros delitos y esta persona empieza a declarar otras cosas que él había hecho, y de entre todos los delitos que él declara, él confiesa el delito de esta muchacha, de lo que pasó en Central Park. Entonces ya se imaginarán el país, lo que sucedió ahí en Estados Unidos, una locura. Para no hacerles la historia tan larga, resulta que estos muchachos fueron exonerados, pero tantos años que estuvieron ahí, vimos una entrevista, estábamos viendo una entrevista, Selene y yo, y era triste ver la cara de los muchachos por un juicio injusto por el cual fueron ellos acusados. Entonces, juzgar no es algo ligero, ¿verdad? Es algo serio que debemos de tomarle importancia, y por algo Jesús se tomó ese tiempo para en el Sermón del Monte decírselos a las personas. Era necesario. Recuerden lo que les decía al inicio, Jesús buscaba un cambio en la vida de los corazones de las personas. Y les cuento una historia. Esto me pasó a mí yo creo como hace un mes quizás. Llegué a una plaza comercial y yo tuve que subir del estacionamiento al primer nivel en el elevador y tenía que pasar a otro elevador para ir al tercer nivel, que es a donde yo me dirigía. Entonces me subí, entonces clásico que vas con el celular, ¿no? Bueno, en ese momento iba así checando algo y me metí al elevador, me subí hasta el tercer piso. Llego al tercer piso y se me olvidan unas cosas en el carro y dije, híjole, pues me regreso. Entonces cuando me regreso al elevador, hay una señora y un señor dentro del elevador, y apenas entro y me volteé a ver la señora y me dice, usted es el que no me dejó pasar, el que no me esperó, me dice. Mi reacción fue así, ¿qué? O sea, literal así, ¿qué? Sí, usted, me viste que iba corriendo y cerraste el elevador y no me dejaste subir al elevador. Y dije, señora, perdón, ¿de qué está hablando? No, ni me digas nada ahorita, ni te hagas el que no. Entonces, en ese momento yo también ya se me estaba subiendo lo González, ¿eh? Yo creo que se estaba poniendo medio tenso el momento hasta que la señora, en su momento de desesperación, y que me estaba diciendo ella de que ni me digas nada ahorita porque tengo a mis hijos atorados en el elevador de al lado y no hay nadie que... o sea, dijo eso y se cuenta que todo así, Entonces inmediatamente cambié mi mente y yo dije, ok, le digo, ok, perdón señora, no, yo no sabía, no me di cuenta. ¿Necesita que le ayude en algo? Y sola llegamos al piso y se salió la señora. No, pues yo nada más ocupo que alguien me ayude y que no sé qué. Y se salió. Entonces, qué feo se siente cuando alguien te juzga así. Hasta te mueve el tapete así como que, en ocasiones hasta te hace dudar, ¿no? Entonces, una vez más, hasta aquí, hasta donde vamos, todo pareciera ser que Jesús solo nos está pidiendo que no juzguemos y ya. Pero me encontré con una vez más Jesús hablando de esto
en Juan 7:24, vamos a ver este versículo. Porque cuando yo lo leí dije, a ver, espérame. Como que ya me hice bolas aquí, pero no, vamos a ver qué es lo que está diciendo Jesús. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias. Y luego que dice, sino juzgad, ¿cómo? Con justo juicio. A ver, entonces no hay que juzgar o sí hay que juzgar, ¿verdad? Hay que verlo en su contexto también este pasaje. En este pasaje lo que está sucediendo es que los fariseos están acusando a Jesús por haber sanado a una persona. Y Jesús lo que les está diciendo a los fariseos, a ver, ustedes me acusan a mí por haber sanado a alguien y ustedes hacen circuncisión también el día de reposo, porque el problema es que era el día de reposo. Entonces Jesús les dice, ustedes me están acusando por eso. Entonces por eso Jesús les dice, no juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué era más importante en ese momento? ¿Hacer una circuncisión o sanar a una persona para Jesús? Acercarse a una persona, ¿no? La circuncisión era un rito de los judíos, finalmente. No vamos a estudiar ese tema porque es otra cosa. Pero las apariencias, eso es por lo que nosotros muchas veces nos guiamos. Y es lo que está condenando aquí Jesús, o lo que les está tratando de decir a los fariseos es, no sean hipócritas, porque los fariseos estaban juzgando mal. Eso es lo que estaba sucediendo ahí. Y no debemos juzgar solamente por las apariencias. Se siente feo, me sucedió a mí con la señora en ese día, y me sacó totalmente de onda, no sabía ni qué decirle. Porque fue una apariencia, ella pensó, ella creyó que yo había hecho eso y sinceramente no lo hice, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no debemos juzgar por las apariencias? Vamos a regresar a Mateo, vamos al versículo 3. Hasta ahorita vimos en versículo 1 dice que no juzguéis para que no seas juzgados, y porque con el juicio, con que tú juzgues, vas a ser medido. Ahora vamos a ver el versículo 3, ¿qué es lo que dice aquí? Es una pregunta muy importante, una pregunta. Las preguntas en la Biblia nos ayudan a aclarar en el momento ahí en lo que estamos leyendo, nos ayudan mucho a aclarar. No podemos tomarlo como si fuera una doctrina, una vez más, ¿verdad? No lo podemos sacar de ahí, de la Biblia, y decir, así es. Y dice así, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Paja significa una rama seca pequeña, una ramita. No sé qué tamaño, pero dice en el diccionario, en el original, dice que es una rama seca pequeña. Y dice, ¿y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ese conjunto de palabras, no echas de ver, también tiene un significado muy importante en la Biblia, en el original griego. La palabra es katanoeo, creo que así se pronuncia, y significa no has considerado, no has pensado, es un autoanálisis. Y dice, no echas de ver la viga es un tronco de un árbol, literal, es un tronco de un árbol que está en tu propio ojo. Aquí ya entran en acción la vista, y más adelante va a entrar la lengua. ¿Se recuerdan ustedes cuando el profeta Samuel fue con Isaí, porque Dios le había pedido que tenía que ungir un nuevo rey? ¿Y se acuerdan ustedes que están todos los hijos de Isaí? ¿Y qué dice el profeta Samuel? ¿Qué dice? ¿Y ya son todos? Así como que, ¿qué habrá visto Samuel? ¿O en qué se habrá fijado Samuel para que haya llegado a esa conclusión de decir, ¿y ya son todos? ¿Ya no hay más? La vista, las apariencias, ¿verdad? Una vez más, juzgó por la vista, y lo que Dios le dijo, yo veo el corazón, tú tranquilo, yo estoy viendo el corazón. Y continúa, vamos a seguir ahí con el verso 4. Nuevamente una pregunta, vuelve a reafirmar lo que está hablando en el versículo 3, y dice, ¿o cómo dirás a tu hermano,
déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. En pocas palabras, ¿cómo te atreves tú a juzgar a otro por algo que tal vez tú también estás haciendo? ¿O cómo te atreves, con qué autoridad moral te atreves a juzgar a otro? ¿Se acuerdan lo que vimos en Eclesiastés? De que el corazón es el que sabe y que dice, tú también lo has hecho a veces. El corazón sabe que lo hemos hecho. Ahora, tú podrás decir, qué exagerado, Jesús, un tronco. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que a alguien se le metió un tronco en el ojo? No, ¿verdad? Suena exagerado, suena irreal incluso. Podrías decir, es que exagerado. Bueno, hemos visto gente que trae un cuchillo, ¿verdad? Y cosas de esas. Pero un tronco, nunca hemos visto nada de eso. ¿Y por qué lo hace así Jesús? A mí me llamó la atención mucho esa comparación, un tronco y una paja. Pero la verdad es que cuando tú estás viendo siempre lo que está haciendo la otra persona, te fijas en la paja y Jesús dice, tranquilo, fíjate tú primero que tienes en tu ojo. Y se magnifica porque muchas veces nosotros lo que juzgamos, a veces eso mismo estamos haciendo. Entonces, además de que estás juzgando, también lo estás haciendo, se magnifica aquello. Un ejemplo, no sé, voy a decir un ejemplo. Perdón, Luis, te voy a usar otra vez. Imagínense que yo llegue con Luis y que le diga, Luis, ¿por qué estás tratando así a tu esposa? No le debes de estar gritando. Qué mal que estás haciendo eso. Y por otro lado yo llego a la casa y yo llego gritándole a Selene y la golpeo y todo. ¿Cómo se ve eso? Bueno, es un ejemplo, no es cierto. Suegros, no se crean. Es un ejemplo, por eso es un ejemplo. ¿Cómo se ve eso? Quizás Luis puede ser que tenga una situación que realmente necesita ayuda y quizás es un problema que a lo mejor él dice, ¿sabes que sí? Estoy batallando o no, fíjate que no me he dado cuenta. Es una pajita, ¿verdad? Es algo que necesita crecer, aprender. Pero yo, que aparte de que vi eso, también lo hago, ahí está el troncote, ¿verdad? En mi ojo. Eso es lo que está diciendo Jesús en este pasaje. Un ejemplo bíblico. Vámonos ahora a la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 12. Este ejemplo es un clarísimo ejemplo de alguien que se precipita al momento de juzgar y emitir un juicio. Clarito, lo van a ver muy rápido. Y dice, Jehová envió a Natán, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ya está juzgando David aquí. Versículo 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aquí está el juicio. Versículo 6. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿Cómo habrá sido la cara de David? Pónganse a pensar en ese momento que, fíjense, David bien enojado, que no, sí, qué mal, que haga esto, o sea, juzgando y sentenciando e enjuiciando.
Y de repente el profeta le dice, tú eres ese hombre. Ay, la cara de David que habrá tenido. ¿Qué hizo David? Juzgó, enjuició y finalmente lo midieron igualito a él, como él había medido a la otra persona. ¿Se dan cuenta? Lo que está Jesús diciendo en Mateo 7 ya había sucedido antes. Así nos vemos muchas veces nosotros, ¿no creen? Al menos a mí me ha sucedido. Así me he visto yo muchas veces cuando me confrontan con algo y yo digo, no, no es cierto. Y de repente sí es cierto. Ay Dios, se siente feo, pero hay que aprender, tenemos que aprender y crecer. ¿Saben cómo se le llama a eso? Cuando nos sucede algo así. La palabra fea, hipócrita, hipocresía. Eso significa. Así se le llama a eso cuando actuamos de una manera, por un lado, pero damos la vuelta o estamos fuera de ese escenario y actuamos de otra. Versículo 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. E hipócrita también me llamó la atención el significado porque dice que es un actor doble cara. Es alguien que actúa detrás de una máscara. Es una persona que no quiere corregir su vida. Entonces Jesús dice, no seas hipócrita, primero arregla tu vida. Saca la viga de tu propio ojo, saca ese tronco, arregla ese pecado que tienes, arregla esa situación que tienes. Y me encanta lo que sigue. Dice, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, pareciera ser como que entonces sí hay que juzgar o qué, o cómo está la onda aquí. Lo que está diciendo Jesús aquí es, no juzgues, porque te van a juzgar igual. Pero si vas a juzgar, atenta a las consecuencias, que te van a medir igualititito, igualititito. Ahora, si hay algo en tu vida, arréglalo para que entonces puedas ayudar a tu hermano. En pocas palabras, ese es el mensaje, el corazón de lo que Jesús está diciendo en este pasaje. En pocas palabras, ¿cómo pretendemos nosotros corregir la vida de otros si la nuestra propia a veces no la hemos corregido? Miren, simplemente, ¿qué hacemos aquí cada domingo cuando venimos? Escuchamos un mensaje. Este domingo, ¿se acuerdan lo que nos dijo Alan? Que iba a ser muy caras las colegiaturas. No, eso no. Que no fueran a las fiestas, no se crean. Alan nos habló de las distracciones, ¿se acuerdan? Y nos hablaba que muchas veces las malas compañías eran un distractor muy grande. Entonces, la pregunta es, aquí estuvo un hermano que nos estuvo ayudando, nos estuvo hablando con la palabra, diciendo, hey, tengan cuidado con estas distracciones. Y de nuestra parte, ¿qué hemos hecho el lunes, el martes, hoy miércoles, y qué vamos a hacer mañana al respecto de lo que hemos escuchado? Entonces, ¿qué significa que saquemos primero la viga de tu propio ojo? Necesitamos ser irreprensibles. Es una cualidad difícil, ¿verdad? Pero es una cualidad que tenemos que buscar, tenemos que trabajar, tratar de ser irreprensibles. Si hay algo que hay en nuestro corazón, exponernos a nuestros líderes, a alguien de confianza que nos pueda, con el que podamos abrir el corazón y que nos digan, oye, ¿sabes qué? Necesitas cambiar esto. Y esa parte que dice, entonces verás bien, es como decir, vas a tener un mejor panorama, la visión se te va a aclarar, vas a ver con mayor precisión la situación, lo que está pasando en ese momento, vas a comprender espiritualmente detrás de toda esa vista física y entenderás mucho mejor por qué esa paja está en el ojo de tu hermano. Y entonces le vas a poder ayudar mucho mejor. Entonces, en la práctica, lo que Jesús realmente está diciendo aquí no es
no es que nos esté prohibiendo que no juzguemos, nos está alertando de qué sucede si lo hacemos. Lo que Jesús nos está llevando a hacer es cuidado con la hipocresía. ¿Se acuerdan que al inicio dijimos vamos a hablar acerca de que tengamos cuidado con la hipocresía? Porque tú puedes actuar de una manera y ser otra diferente en otros ámbitos de tu vida. Hay gente que necesita tu ayuda, hay gente que está esperando por tu ayuda, y una manera es que nos pongamos, tú y yo, que nos pongamos a cuenta con Dios, que nos alineemos al estándar de Dios, a la medida de Dios, y entonces Él nos puede usar para ayudar a otras personas, para sacar esas pajitas que a veces son medias molestas, ¿verdad? Bueno, yo no he tenido, no sé cómo sea esa sensación. Yo quisiera pensar que es como cuando tienes una basurita, que feo se siente y que no te la puedes quitar, que se te mete una pestaña. Quisiera pensar que es algo así medio molesto. Qué bueno es que nosotros podamos ayudar a los hermanos a sobrellevar esas situaciones, a sobrepasar esas situaciones. Y finalmente el versículo 6, que era un versículo que yo decía, está hablando de juzgar, y luego de repente está hablando ahora de los perros, de los cerdos, que no demos lo santo, pero vamos a leerlo. Dice, versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora, un perro en la Biblia es considerado como algo bajo, es como algo despreciable. De hecho, en la Biblia, cuando en otros versículos habla de perros, dice que le muerden, que lo rasgan. Es algo que está a nivel de piso. No vayan a llegar a sus casas a sacar al perro. El perro es despreciable, vámonos. No lo vayan a sacar. En la Biblia hace referencia a eso, y el cerdo es un animal impuro. Entonces, ¿qué quiere? ¿Por qué Jesús está diciendo no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos? Después de que hemos entendido que cuidado con juzgar, que hemos entendido que tenemos que sacar la viga de nuestro ojo para ayudar, entonces Jesús dice, hey, no se desgasten con gente que quizás no quiere esa ayuda. Quizás hay gente que a pesar de que le estamos diciendo lo correcto de lo incorrecto, quizás hay personas que no quieren cambiar simplemente. No quiere decir que nos vamos a aislar y les vamos a dejar de hablar. De hecho, por ahí estuve leyendo, Pablo les decía a los corintios, les decía, les he pedido que no se junten con fornicarios, ladrones, idólatras. Y dice él, no con todos, porque tendrían que salirse de este mundo, ¿verdad? Es algo casi imposible, ¿verdad? No nos podemos aislar, es lo que está diciendo Pablo en este momento. Dice, sino más bien que se aparten de los que se hacen llamar hermanos, pero que son todo esto que ya leímos. Gente que no quiere corregir su vida, gente que no quiere cambiar. ¿Se acuerdan lo que les decía de una de los significados de hipócrita? Es una persona que no quiere corregir su vida. Es alguien que le gusta vivir por un lado, pero por el otro lado da otra cara totalmente diferente. Eso es lo que Jesús está diciendo acá, y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Y por eso Jesús decía mucho y mucho y mucho en Mateo, han oído, pero ahora yo digo. Una vez más, Jesús cambiando patrones de comportamiento. En el Sermón del Monte les decía, hay bienaventuranzas, y Jesús empieza por ahí a hablar de comportamientos y conductas que había en el pueblo. Entonces Jesús empieza a atacar eso porque Jesús veía esa necesidad de que había que cambiar el corazón. Entonces Jesús no solo enseñó que no juzguemos, enseñó que lo hagamos justamente y una vez que hemos arreglado también nuestra vida. Hasta aquí, más o menos quedamos claros. ¿Sí? Ya nos vamos entonces. Consejos para no juzgar. Yo quise agregar por aquí unos 3 puntos que a mí me parecen, a mí me ayudan en mi vida. Y el primero de ellos es, antes de juzgar, investiga y piensa bien. Lo agregué.
Filipenses 4:8, este es uno de los versículos que a mí me encantan, es un versículo que a mí es mi versículo, lo voy a decir así como mi versículo patrón, mi versículo estándar que me ayuda a alinearme en muchas cosas en mi vida. Porque dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, primero piensa en todo eso antes de que vayas a emitir un juicio, antes de que vayas a juzgar. Este versículo a mí me ayuda, los que me conocen saben que siempre lo ando diciendo, pero es que la verdad me ayuda en mi vida, me ha ayudado a estabilizar mis pensamientos muchas veces. Consejo 2, antes de juzgar, examínate. Romanos 12, Pablo ahí escribe y en el título de este capítulo dice deberes cristianos. Se los recomiendo que lo lean ahí en sus casas, está muy bueno ese capítulo. Y en el versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, examina tu vida, piensa, piensa en ti primero y si hay algo que tú dices, no, yo me siento, yo creo que yo puedo juzgar aquí, yo creo que yo aquí tengo la razón siempre. Tranquilo, ¿verdad? Dice aquí decía Pablo, que nadie tenga más alto concepto del que deba de tener de sí. Entonces, antes de juzgar, examinémonos. Y el último consejo es, pide a Dios que examine tu corazón. Y este es otro de los pasajes que me encantan en la Biblia, es un salmo, el Salmo 139, 23 y 24. Y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y yo le agregaría quizás aquí, guíame para que yo pueda guiar también a otros en amor. Entonces, estos 3 consejos te quiero dejar por ahí, que quizás puedas poner en práctica en tu vida. Hemos visto que en este pasaje de Mateo 7, no volver a usar solamente los 2 primeros versículos para decir, no juzgues porque vas a ser juzgado. Y no sacarlos de su contexto, sino entender en todo su contexto de que si vamos a juzgar o si ves que alguien está juzgando, hay que ayudarnos unos a otros. Si hay algo que tú tienes que sacar de tu, como decía en la Biblia, de tu ojo, si hay algo que tienes que arreglar en tu vida, que no lo eches por ahí en saco roto, no lo dejes ahí, que pongas manos a la obra, pídele a Dios, examina mi corazón, Dios, ¿qué hay en mi pensamiento que yo pueda corregir? Y de esta manera tú y yo podemos ayudar a muchas personas, creyentes y gente que pueda llegar aquí, nosotros podemos ayudarles. ¿Les parece si terminamos con una oración? Señor, gracias por esta tarde, por esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú tienes la medida justa para nuestras vidas. Y muchas veces, siendo nosotros injustos, tú, Señor, eres amoroso y nos enseñas y nos hablas en la Biblia. Señor, ayúdanos a poner en práctica todo esto que hemos hablado, a entender a nuestros hermanos, a no emitir juicios injustos, sino siempre ser misericordiosos y ser amorosos, Señor, como tú lo eres con nosotros. Señor, gracias porque tú eres muy bueno, Dios. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús.